Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No importan las aflicciones al que cree en Dios. Oportunamente Cristo premiará su fe. No importa que no podamos, creyendo en Jesús. El de los milagros sigue honrando la fe. Muchos dicen nada veo delante de mí. Ignoran que lo primero es creer en Él. Jesucristo es el mismo y permanece fiel. No importa que todo cambie, Él no cambiará. Ver para creer. En la gracia se cree para ver. Que hoy solo vemos inseguridad. El hombre se está moviendo fuera de control. La maldad está reinándose fuera de piedad. A nadie ya le interesa lo que piensa Dios. Pero el que venció la muerte sigue siendo igual. Él prosigue intercediendo hasta el final. Nunca perdió su poder. Hoy, ayer y por los siglos permanece fiel. Donde hay fe, Jesucristo estará. Ningún cambio al que cree dañará. Preciosa sangre que mi Cristo vertió, es Dios recibiendo su gracia, el mar más grande de su inmensurable santo raudal.
preciosa sangre que mi Cristo vertió. Es la prueba más dulce, la entrega completa de su incomparable amor sin igual. Con los brazos abiertos, llamando al hombre a la paz con Dios. Y después de su muerte y resurrección, gran victoria nos dio. Sangre, preciosa sangre que mi Cristo venció. Es la victoria más grande sobre el enemigo, el que nos acusa delante de Dios. Con los brazos abiertos, llamando al hombre a la paz con Dios. Y después de su muerte y resurrección, gran victoria nos dio. Estar quieto y oír cuando me habla Dios, para discernir también qué quiere de mí. No importa el tiempo, si Él te quiere hablar, solo deseo saber qué quiere de mí. Conocer la voz de Dios quiero aprender, para obedecer y bien escucho su voz. Una sola cosa hoy debo escoger, como María, y tendré lo mejor. De paz, consuelo y dulce quietud. Necesito hoy, Señor, un tiempo especial. También yo quiero tener mi Getsemaní y en total
bien tu voz para obedecer. Inquietud, quiero oír qué deseas tú de Confía, cuando fuerte sea el dilema, confía, cuando grande sea la prueba, confía, sigue el eco de su voz. No temas, vuela sobre las barreras, no temas, Dios levantará bandera, no temas, el Jordán podrás cruzar, no llores más. Confía, contra viento y marea, confía, Él te alienta y te sustenta, confía, a la meta llegarás. Ora, al sentirte abatido, ora, en Dios no serás vencido, ora, Él te ha hecho un vencedor, no llores más. La meta llegará. Es mejor crecer en la verdad, completamente dependiendo del que transforma. No debo cuidar lo que no soy para que nadie pueda ver mi gran vacío. Para tener comunión con Dios, debo ir a Él tal como soy. Toda imitación de santidad al Señor jamás se engañará. Reconozco
falta, Dios en su gracia lo suplirá. Reconociendo cuánto me falta, Dios en su gracia lo suplirá. Mintiendo al Señor me miento a mí cuando me esmero por mostrar lo que no soy. Crea en mí, oh Dios, un corazón que imite a Cristo de verdad, sin fantasía. Ya no ocultaré mi realidad, dejaré morir al impostor. Es mucho mejor dejar que Dios arroje a la cruz a quien no soy. Ya no me agrada cuanto veo en mí, toda jactancia destruyó Dios. Ya no me agrada cuanto veo en mí, toda jactancia destruyó Dios. Si estoy cansado y débil por mis cargas y siento que la angustia me perdí, aún así yo espero en el silencio, sabiendo que regresarás por mí. Tú me levantas
verdadera gracia quiero gozarla cantando. Mi gratitud a Dios Padre quiero decirlo alabando. La vestidura de Cristo quiero lucirla cantando. Cuanto más luz yo recibo, más libre sigo lavando. Bendita gracia del Dios de amor, mi vida transformó. De la angustiosa legalidad, Cristo me libertó. La justicia de los hombres casi matan mi esperanza. Y cuando ya agonizaba, Cristo vino a rescatarme. Aquella voz que decía, el fuego eterno te aguarda, de pronto quedó en silencio, lo enmudeció Jesucristo. ¿Cómo poder dejar de alabar si Él revivió mi ser? Que callen los que declaran fe sin conocer a Dios. Ataduras legales que aprisionaron mi vida dejaron de intimidarme con su justicia por obras. En agradar a los hombres tampoco hoy me preocupa. El don de Dios me hizo libre y lo demás ya no importa. Soy vencedor en Cristo Jesús, lo declara Él. Su fortaleza y honor también son mi provisión. Soy vencedor en Cristo Jesús, lo declara Él. Su fortaleza y honor también son mi provisión. En la gracia aprendí que el divino Redentor crecerá en mi interior si descanso solo en Él, porque solamente en Cristo comunión tendré con Dios. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos muy gozosos de poder compartir nuevamente junto a ustedes. Vamos a escuchar una última alabanza y luego vamos a compartir la parte número 33 del estudio de Isaías. Que el Señor les bendiga. Porque en Él habita toda la plenitud. La espada sí, nunca la lanza, un testimonio, una alabanza, la sensatez del buen cristiano debo llevar por donde voy, prudentemente, con diligencia, no como necio,
sabio, yo debo andar diariamente, puestos los ojos solo en Jesús, aprovechando muy bien el tiempo, porque los días se vienen malos. Entonces debo sinceramente ver hasta dónde agrado a Dios, aprovechando muy bien el tiempo, porque los días se vienen malos. Entonces debo sinceramente ver hasta dónde agrado a Dios. Jesús alegre, atento escucha de los 70 un buen reporte. Aun los demonios se nos sujetan solo en tu nombre, Señor Jesús. Gente sencilla de pocas letras vieron y oyeron dones del cielo, sin vanagloria y sin jactancia, en Cristo hallaron aprobación. Solo en mi nombre ustedes pueden hollar serpientes y escorpiones, y toda fuerza del enemigo sucumbirá. Solo en mi nombre, solo en mi nombre, nos dice Cristo, mi potestad va con ustedes. Ninguna cosa podrá vencerles, obrando siempre, solo en mi nombre. Con el estudio en Isaías, habíamos visto la profecía a Etiopía y cómo representa Etiopía a las naciones que van a colaborar para el regreso de Israel. Ellos van a presentar, por amor al Dios de Israel, ofrenda. Y la ofrenda será la nación amada por Dios, esta nación que hoy se encuentra en incredulidad. Y desde el capítulo 19 en adelante encontramos la profecía sobre Egipto. Desde el capítulo 19 en adelante presenta la profecía sobre Egipto. Y Egipto siempre nos habla del mundo. Y especialmente en esta profecía nos va a hablar del sistema del mundo. El mundo en su independencia hacia Dios. Eso es lo que presenta Egipto. Y cuando nosotros vemos a esta gran nación, era una nación que tenía el orgullo puesto sobre su río, que fue el Nilo. Este río era considerado también su Dios. Y habíamos visto nosotros cómo los faraones consideraban que ellos eran dioses también y que habían en alguna forma colaborado para crear este gran río.
Y este río era el que daba de comer, el que suplía las necesidades de esta nación. Este Nilo desembocaba en 7 brazos, y en esa parte, en ese delta que formaba el Nilo, estaba la mejor parte de Egipto, una parte que era muy parecida a la tierra de Canaán, muy parecida, pero en Egipto. Así que esto nos habla especialmente, como hemos dicho, de la independencia del hombre, cómo el hombre trata de sustituir a Dios para vivir en independencia de Él. Y esto es lo que Dios va a juzgar en este caso. Porque en Canaán nosotros no vemos que haya un río tan grande. Está el río Jordán, pero no es del caudal del Nilo. El Nilo en su tiempo se salía de su cauce y las aguas mojaban las riberas y dejaba la tierra apta para la agricultura. Entonces no tenían necesidad de trabajar tanto. Entonces ellos confiaban en este río. Y mirando a Canaán, Canaán tenía pequeñas fuentes, tenía pequeños arroyos, tenía lugares pequeños donde fluía agua. Y comparándolos con el Nilo, nada que ver, nada que ver. Y así el hombre tiene sus orgullos puestos en su ciencia, en sus logros, en muchas cosas que el hombre también ha hecho fructificar en independencia de Dios. El hombre en independencia de Dios ha logrado muchas cosas. Dijo el predicador que la ciencia aumentará. Y realmente es así, la ciencia aumentó y mucho ha logrado el hombre en independencia de Dios. Pero nada de lo que el hombre logró en independencia de Dios va a permanecer. ¿Sabes la diferencia? Todo está bajo juicio y todo va a terminar. La tierra y el cielo pasará, pero mi palabra, dijo Dios, no pasará. Romanos capítulo 1 en el verso 21. Vamos a leer antes de entrar en nuestra lectura. Dice pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue puesto en oscuridad, entenebrecido. Así está el hombre, pero el hombre, aún en esa condición, cree ser autosuficiente. Ese es el espíritu del hombre. Usted va a ver al hombre, especialmente al hombre de ciencia, que el hombre dice ser autosuficiente. Y en esa forma vemos el orgullo del hombre, porque usa todo lo que Dios le dio, todo recurso, ya sea en su razón, en sus capacidades, no para estar en comunión con Dios, sino para alejarse de Dios. Y esto es lo que vemos, esto representa la nación de Egipto aquí en Isaías. Por eso dice que habiendo conocido a Dios, y ahí está la responsabilidad del hombre. Si el hombre no hubiese conocido a Dios, el hombre no tendría responsabilidad y sería libre de culpa. Pero Dios dice, habiendo conocido a Dios. Ya desde Edén, nosotros encontramos que el hombre conoce a Dios. Y esto es lo que Dios va a juzgar, el orgullo y la independencia del hombre. Y dice el capítulo 19 en el verso 1 de Isaías, profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto
y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Y levantaré egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad, y reino contra reino. Y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él, y destruiré su consejo, y preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus evocadores y a sus adivinos. Y entregaré a Egipto en manos de señor duro y rey violento. Se enseñoreará de ellos, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Y las aguas del mar faltarán, y el río se agotará y se secará. Y se alejarán los ríos, se agotarán y secarán las corrientes de los pozos. La caña y el carrizo serán cortados, la pradera de junto al río, de junto a la ribera del río, y toda sementera del río se secarán, se perderán, y no será más. Los pecadores también se entristecerán, harán duelos todos los que echan anzuelo en el río, y desfallecerán los que extienden red sobre las aguas. Los que labran lino fino y los que tejen redes serán confundidos, porque todas sus redes serán rotas, y se entristecerán todos los que hacen viveros para peces. Ciertamente son necios los príncipes de Zoán, el consejo de los prudentes consejeros de Faraón se ha desvanecido. ¿Cómo diréis a Faraón, yo soy hijo de los sabios e hijo de los reyes antiguos? ¿Dónde están ahora aquellos tus sabios que te digan ahora o te hagan saber qué es lo que Jehová de los ejércitos ha determinado sobre Egipto? Bueno, así Dios va a juzgar. Dios va a juzgar a Egipto. ¿Y cómo vendrá? ¿Cómo vendrá el juicio? Dice el versículo 1, profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube. O sea que el juicio vendrá muy rápidamente. Dice la palabra, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos, dice, como el dolor a la mujer que está encinta, así de repente. La palabra ligero significa también rápido, con mucha velocidad. Y esta nube nos habla de la ira de Dios. La ira de Dios que permanece sobre el hombre. Como sabemos, el hombre en su orgullo ha despreciado a Jesús ya hace más de 2000 años. Entonces esa nube permanece sobre el mundo, sobre este sistema. Y a veces nosotros queremos mezclarnos un poco con ellos. Sin embargo, hermanos, necesitamos ver. Ellos están bajo la ira de Dios. Y dice en Romanos, vamos a ver en el capítulo 2, en el versículo 5. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 2, en el versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, note la frase aquí, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y así da la idea de que las nubes se van acumulando. Está atesorando el hombre ira. Hasta que el Señor venga a derramar y caiga esa ira como lluvia sobre el hombre. Y va a ser así de repente. Usted nunca le pasó. Usted sale, quizá va a visitar un pariente y dice, no, mira el tiempo y está hermoso. Y de repente sale, tomó el colectivo y baja y el tiempo cambió en un segundo, así cambió el tiempo.
y usted sin paraguas. Y bueno, así va a ser el juicio que va a caer sobre el hombre. En este tiempo se está atesorando, las nubes se están juntando y van a caer en forma de juicio sobre el hombre. ¿Y quién estará montado sobre esa nube? Dios. Dios. Así como Dios hizo caer toda su ira sobre su Hijo, así como Dios hizo caer la ira, toda su ira, todo el enojo contra el pecado en la cruz, Dios hará descender ira también sobre aquellos que no aceptaron el rescate. Me encanta esa frase, porque no porque Dios sea injusto o porque Dios quiera castigar, Dios no se goza en el castigo, pero si el hombre no aceptó el rescate, tiene que llevar su culpabilidad. Y así vemos cómo el juicio se apresura. El juicio se apresura. Y dice, y entrará en Egipto. Y esto es muy parecido a cuando Dios juzgó a Egipto con las 10 plagas en el libro de Éxodo. Va a ser algo así. Dios va a entrar y Faraón va a ser un ejemplo, realmente. Y bueno, hay muchas cosas, pero vamos a ir viendo más adelante. Y dice, y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él. Y así es el hombre independiente de Dios. El hombre que rechaza a Dios en su soberanía sobre su vida, termina siempre en alguna religión o en algún error. Definitivamente, por rechazar la luz, siempre le va a venir tiniebla. No es que el hombre rechaza la luz y bueno, y no pasa nada y sigue. No. Cuando el hombre rechaza la luz, le sobreviene tinieblas. Y en este caso vemos cuál es el problema de Egipto. Los ídolos. Y si bien Babilonia es la cuna, o fue en su tiempo la cuna de la idolatría, Babilonia fue la cuna de la idolatría, pero más idólatra aún que Babilonia fue Egipto. Babilonia fue muy idólatra. De Babel, de esta ciudad que se independizó de Dios. Acuérdense que a Babel la encontramos en el capítulo 11 de Génesis y encontramos al hombre sustituyendo la piedra por ladrillo y la mezcla por brea. El hombre empezó sustituyendo a Dios. Pero esa ciudad de Babilonia llegó a ser con el tiempo el nido, el centro, el origen de la idolatría, la cuna de donde nace la idolatría. Y esa idolatría es la que maneja el mundo. Habíamos visto cómo Babilonia se sienta sobre las naciones, está sentada. Y todos los reyes de la tierra beben del vino de su fornicación. Así que, si bien Babilonia es la cuna de la idolatría, ella es la que domina el mundo, el sistema del mundo. O sea que el hombre en su orgullo es dominado por la idolatría. Si no es un ídolo de una religión, hace un ídolo de sí mismo. Hace un ídolo de sí mismo. Todo le lleva cada vez más al error y a vivir más y más en independencia de Dios. Por eso es tan importante ver acá. Dice, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos.
Bueno, la palabra Egipto significa doble esclavitud, doble estrecho o doble aprieto. La palabra Egipto, el nombre Egipto, significa doble esclavitud, doble aprieto, doble estrecho. Y así es el mundo en su sistema. Ellos están en la esclavitud. Acuérdense que el Señor, cuando trató con la nación de Israel, la sacó de Egipto. En Egipto no se puede celebrar culto, porque ahí hay esclavitud. Para alabar al Señor, para entrar en relación con el verdadero Dios vivo y verdadero, primeramente el hombre tiene que ser puesto en libertad. Nosotros no pertenecemos al sistema del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos ciudadanos celestiales. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender, porque a veces anhelamos un poco las cosas del mundo. Porque habíamos visto ayer en Romanos, tenemos una naturaleza que se identifica con nuestro primer marido. Y nuestro primer marido fue terrenal. Y tal los terrenales. Pero al aceptar a Cristo tenemos una nueva cabeza. Y estamos unidos a Él. Y empezamos a darnos cuenta que no somos del mundo. Empezamos a reconocer que no debemos ser movidos por los deseos de nuestra vieja naturaleza, porque no pertenecemos al mundo. Somos parte ahora de una nación celestial. Y podemos leer primeramente en Filipenses capítulo 3. Dice en el verso 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía. Nosotros tenemos un pasaporte celestial, un documento celestial. El Señor nos reconoció para poder entender mejor en el registro civil de los cielos. Vio cómo va el Padre y le anota. Bueno, Él nos reconoció como hermanos. Y Él dice, a la hora de reconocernos, dice que no se avergonzó de llamarnos hermanos. Qué precioso, ¿no? Siendo que Él nos sacó de la basura. Y dice en Hebreos capítulo 12, en el verso 22, Hebreos capítulo 12, en el verso 22, dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, y dice, Jerusalén la celestial, allí nacimos nosotros, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Cada uno de nosotros hemos sido inscritos en la Jerusalén celestial. Si usted pudiera mostrar su documento celestial, diría que usted tiene la misma fe de Abraham. Entonces, por lo tanto, es hijo de Abraham. Pero sabemos que eso puede ver Dios. Dios conoce a los suyos. Pero es interesante que Dios quiere que nosotros aprendamos esto para no contarnos con el sistema del mundo. El sistema del mundo está bajo el juicio de Dios. Ya está bajo juicio. Pero en su momento Dios va a juzgar. En su momento Dios va a juzgar. Por eso dice
También en Hebreos capítulo 12, en el verso 26, dice: la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, de las cosas terrenas, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Somos ciudadanos celestiales y nuestra herencia es celestial. Y dice el verso 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. Esto es lo que Dios preparó para nosotros. Un reino celestial, inconmovible. Dice, tengamos gratitud, seamos agradecidos al Señor. Y mediante esa gratitud y agradecimiento, sirvamos a Dios. Y habíamos visto la manera de servir a Dios. Es entregándonos y reconociéndonos a Él como nuestra nueva cabeza, como aquel que nos compró. Éramos antes siervos del pecado, pero ahora llegamos a ser siervos por amor, por gratitud, por gratitud. Y dice, y mediante esa gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nada que no sea y que no pertenezca a la nueva creación va a soportar el fuego consumidor de la ira de Dios. Cuando pasa el fuego, solamente resisten las cosas que tienen las propiedades necesarias para soportar la temperatura, el calor abrumador del fuego. Hay creyentes que van a sufrir un gran incendio. Bueno, verso 2 de Isaías capítulo 19. Y dice, y levantaré egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad, y reino contra reino. Y este es el Dios soberano. Es el Dios que anuncia lo porvenir. Si usted quiere saber si nuestro Dios es verdadero Dios, bueno, Él siempre dijo, yo soy el que anuncio lo porvenir. Y así va a ser. El hombre anuncia y declara y decreta paz. Decreta paz, anuncia paz. Pero Dios dice, no va a haber paz, sino que cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad, y dice reino contra reino. Y así va a ser en el cumplimiento, en el tiempo del fin. Vamos a ver en el Evangelio de Mateo capítulo 24, en el verso 6 en adelante. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Esto va a venir sobre Egipto. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Note que bárbaro, ¿no? Todo esto va a ser el principio. El principio. Una mujer que está a punto de parir. Podemos decir que Egipto está a punto ya de dar a luz por causa del rechazamiento al Señor. Y como es, ¿no? Uno parece que viene el dolor y ya sale. Enseguida da a luz. Y bueno, así va a ser. Y Dios dice, se levantará nación contra nación.
Después de la Segunda Guerra Mundial, se firmaron muchos pactos entre las naciones. Uno de ellos fue el Pacto de Varsovia. Era un tratado de no agresión entre las potencias que participaron en la Segunda Guerra Mundial. Y el hombre se protege haciendo pactos. Pero cuando llegue el tiempo, nada le va a detener. Porque ya maduró la criatura. Tiene que salir. Y así va a ser el juicio. Y nada les va a detener a pelear contra su nación. A veces nosotros miramos, nosotros hoy en Argentina gozamos de paz, y si bien hay problemas en Venezuela, y así parece que pasan cosas, pero Sudamérica parece un lugar pacífico. Pero hermano, ya está declarado lo que va a ocurrir. Se levantará nación contra nación. Y en el momento que sucedió la Segunda Guerra Mundial, nadie se imaginó que iba a pasar lo que pasó. Porque no había necesidad. No había necesidad de que muera tanta gente. Hoy mismo la persona no se da cuenta. ¿Cómo pudieron creer en un hombre como fue Hitler, no? ¿Cómo pudo pasar algo así? Nosotros vemos los documentales y a mí me pasa que yo veo a esa persona y yo ya me doy cuenta que esa persona no está bien. Y cómo la gente se predispuso a creer en esa persona, y aceptar su personalidad y todo lo que hizo. ¿Por qué? Porque el mundo rechaza la verdad. Entonces le viene espíritu de mentira. El espíritu de mentira va aún en contra de la razón del hombre y le hace recibir el error. Por eso ellos entraron en esas guerras, por eso ellos se mataron entre sí, porque hubieron espíritus que promovieron todas esas cosas. Y en el fin va a ser igual. Acuérdense que en un momento Satanás va a ser tirado a la tierra. Y ahí, pobre humanidad. Si en estas guerras mundiales, el hombre se destruyó, habiendo algunas huestes demoníacas, hay muchos que todavía, dice la palabra, que están guardados en calabozos para ser libertados para el día y la hora. O sea que las tinieblas van a avanzar mucho más. Y en eso vemos cómo la palabra se va a cumplir. Dios determinó así. Y vamos a ver en Zacarías capítulo 14, profecía de Zacarías capítulo 14 en el verso 13. Profecía de Zacarías capítulo 14 en el verso 13. Y dice: y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Note lo que dice aquí, dice. En aquel día, dice, habrá gran pánico, dice, pero enviado por Jehová. El hombre no va a poder hacer nada, Dios va a permitir. Y dice que trabará cada uno de la mano de su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero. Y esto especialmente, como sabemos, va a desembocar, va a terminar en la guerra de Armagedón, que va a ser la tercera y última guerra mundial. El hombre dice, bueno, queremos evitar una guerra mundial, pero va a haber una nueva guerra. Y dice en el verso 3, y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él, y destruiré su consejo,
y preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus evocadores y a sus adivinos. Bueno, como vamos a ver en Éxodo, todavía no hemos visto todo, pero cuando Dios juzga y manda las plagas de Egipto, en cada plaga está juzgando un dios de ellos. La primera plaga que viene es sobre su dios principal, el Nilo. Y usted va a ver que luego le manda plaga de moscas, de langostas, de granizo. Bueno, todo eso adoraba Egipto. Y todo lo que era para su orgullo y confianza, Dios utiliza para su propia destrucción. El hombre con su ciencia, con todos sus avances, lo mejor que ha hecho es una bomba que puede destruir la mitad de la tierra si llega a detonar. Note que usa su misma invención en su contra. Y ellos idolatran realmente todas esas cosas. Por eso dice, y el espíritu de Egipto se desvanecerá. Va a llegar el momento que el hombre se va a dar cuenta que todo lo que ellos hicieron con esa sabiduría, bueno, no quedó nada. Que la sabiduría en independencia de Dios no sirve de nada. Note que en Proverbios encontramos, dice que el principio, el origen de la sabiduría es, ¿qué? El temor de Dios. Entonces, ¿cómo el hombre va a permanecer en todo lo que hace, en todo su alcance, con su sabiduría, lejos de Dios? Que no tiene temor de Dios. El principio de la verdadera sabiduría es el temor de Dios. Bueno, dice la palabra, el espíritu de Egipto se desvanecerá. Hasta ahí va a llegar. Hasta ahí va a llegar. En el milenio el hombre va a volver atrás. Y dice que van a volver sus armas en rejas de arado. Te imagines a una persona arando con una UCI, con una ametralladora. Pero es para lo único que va a servir. El hombre se ha destacado en hacer armas para provocar la muerte. Dice en Romanos capítulo 3, cómo es el hombre sin Cristo, sus pies se apresuran a derramar sangre. ¡Qué bárbaro! Y se cumple. Ese es el espíritu de Egipto. Y esto tiene mucho que ver con el espíritu también del anticristo. Con tal de lograr su cometido, su propósito, el anticristo va a hacer cualquier cosa. Y él va a ser el que va a guiar a las guerras, pero ya en su tiempo vamos a ver. Bueno, verso 4. Y dice, y entregaré a Egipto en manos de señor duro. Usted ya sabe quién es este. Este es un señor duro que va a estar dirigiendo las actividades del mundo. Este es el resultado otra vez de no haber recibido a Jesús como Señor. Ellos van a recibir. Jesús mismo dijo, a mí no me recibí, dice, pero vendrá otro en su nombre y a ese recibiréis. Entonces se va a cumplir. Este es el anticristo. Dice, y entregaré a Egipto en manos de señor duro y rey violento. Habíamos visto en Isaías capítulo 14, habíamos visto cómo es. Capítulo 14 de Isaías, verso 17, que puso el mundo como un desierto. ¿Quién fue el que destruyó la primera creación? Bueno, Satanás. Satanás en su caída destruyó la creación de Dios. Y él va a seguir intentando, porque él es señor duro sobre Egipto. Así va a ser Satanás por medio del hijo de perdición, por medio del anticristo. Dice
que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades y que a sus presos nunca abrió la cárcel. Así es Satanás, un señor duro, no va a tener clemencia. En la Primera Guerra Mundial dice que en un momento estaban atrincherados los soldados y dice que los que organizan las peleas siempre son los que no participan en ellas en el mundo. Y en un momento hicieron una tregua y hasta jugaron un partido de fútbol. Hubo un partido de fútbol entre soldados enemigos en la Primera Guerra Mundial. Y esto nos trae a memoria realmente cómo es la manera de Satanás. Satanás es el que incita a la guerra. Y aún el ser humano, con toda la locura y la maldad que está en la carne, no continuaría matándose si es que espíritus no intervienen. Y esto vemos que se va, como hemos dicho, se va a agravar en el tiempo del fin, porque dice, y entregaré a Egipto. Dios aún no ha entregado a Egipto. No. Vamos a ver en Segunda de Tesalonicenses, dice en el capítulo 2, en el verso 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor quebrantará, matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Note que Dios no entregó todavía el mundo en manos de este opresor duro. No, porque hay algo que detiene. Hay algo que detiene. Dios no puede entregar. Dios no puede entregar. Primeramente tiene que salir toda la iglesia. Y sabemos que la iglesia no va a salir toda junta, sino que va a salir en sus respectivas filas. Así como hay un orden realmente que pertenece a la iglesia, Dios es un Dios de orden, también la iglesia será levantada en su respectivo orden, aún en su rapto, aunque hoy en día muchos niegan que la iglesia va a ser levantada en rapto, en diferentes raptos o en diferentes filas. Hay una corriente que dice también que la iglesia va a ser levantada toda y que el Señor allá va a dar las recompensas a cada uno lo que le toca. Y está fuerte, hermanos. Eso está fuerte. Pero la iglesia sí, efectivamente va a ser levantada toda. Y luego va a empezar el gran juicio. El gran juicio. Realmente ahí, durante la tribulación, va a haber todavía santos. Durante la tribulación. Pero durante la gran tribulación, uy, Dios mío, la iglesia no va a estar. Pero la iglesia va a ser levantada en diferentes filas. Primeramente va a ser levantada la esposa de Cristo. Y cuando sea levantada la esposa de Cristo, ahí se da inicio a los 7 años de tribulación y gran tribulación. El comienzo de los 7 años de tribulación y gran tribulación va a ser demarcada por el levantamiento de la esposa. En Apocalipsis capítulo 3, en el verso 10, Apocalipsis capítulo 3, dice el verso 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre Egipto, sobre el mundo entero.
sobre el sistema del mundo, para probar a los que moran sobre la tierra. La esposa de Cristo es lo que detiene el avance de las tinieblas, el avance del juicio de Dios. ¿Quién va a ser la esposa de Cristo? Aquellos que crezcan, aquellos que toman la palabra por la fe. Entonces esa palabra les transforma. No es por esfuerzo, no es por cumplir, es por fe. Porque acuérdense que ellos, dice en Efesios capítulo 4, llegan a la misma fe del Hijo de Dios. A la misma fe. Al mismo grado de fe. Entonces la única manera de crecer en fe es por la sana doctrina. Ellos creen toda la palabra de Dios. Como dice Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Ellos se esfuerzan no en su fuerza, sino que ellos se esfuerzan en la gracia. Así como Jacob peleó con el ángel. ¿Y cuándo ganó? Cuando perdió. Él ganó cuando perdió y el sol se puso. Bueno, ahí tenemos que llegar a que el Señor descoyunte nuestro muslo y seamos suficientemente débiles para ser fuertes en Él. Entonces, ahí, hermano, el ángel le bendijo y le cambió el nombre. Pero mientras nosotros luchemos con nuestro antiguo nombre, Jacob, no vamos a poder llegar a ser Israel, uno que reina con Dios. Pero vemos a la esposa arrebatada antes. Capítulo 4 de Apocalipsis, versículo 1. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Muchas veces el cielo se abrió, pero aquí habla de una puerta. Esta puerta se va a abrir para que entre la primer fila, la esposa de Cristo. He aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá. Y aquellos santos que andan con el Señor en comunión, todos los días esperan esta voz. Y están atentos y ellos van a escuchar. Sube acá. Y bueno, ahí esa puerta se abrió y entró la primer fila. Pero luego va a entrar otra fila más de creyentes. Dice en el capítulo 8, en el versículo 9, después de esto miré aquí una gran multitud, dice, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Esta va a ser la segunda fila, la iglesia de todas tribus, naciones y lenguas. Y note que ya no son como una figura de 24 ancianos o 4 seres vivientes, como usted va a ver en el capítulo 4 de Apocalipsis, sino que son una gran multitud. Y así vemos en el libro de Génesis, vemos todo el cuerpo de Adán, pero solo una costilla, una pequeña parte de ese cuerpo fue la esposa de Adán. Eva no fue hecha de todo el cuerpo de Adán, sino de una pequeña parte, sacada fuera y fuera edificada. El Señor nos saca fuera del común que nosotros vemos que es el resto de la iglesia. Y hoy estamos sentados aquí estudiando el Evangelio de gracia y gloria. ¿Por qué? Porque el Señor permitió para edificar una esposa. Por medio de este mensaje usted va a ser edificado para calificar. Usted no se preocupe, muchas cosas nos faltan, pero el que empezó va a terminar. La obra no es suya. Y yo sé que muchos necesitan ser llenados del Espíritu Santo. Usted no se preocupe, apúrese realmente por ser lleno, pero no se preocupe en el sentido de que usted va a ser lleno. El Señor va a terminar la obra en su vida.
siga buscando ser llenado. Siga buscando, y aquellos que son llenos, siga siendo renovado. No se quede. Hable en lenguas, alabe al Señor, llénese de su presencia. Viva en esa llenura. Porque no es ahora, yo soy lleno y ya está. No, andemos en el Espíritu. Para poder mantener inactivo el hombre viejo. Usted no le va a educar a su vieja creación. Pero si usted anda en el Espíritu, ¿qué control puede tener la carne sobre nuestra vida? Bueno, esta gran multitud especialmente van a ser los hermanos que no tienen la enseñanza de la gracia. Sin la gracia no se puede crecer. Sin el Evangelio de la gracia y gloria no se puede crecer, porque no conocen la aspiración. Conocen de avivamientos, supuestamente, conocen de la salvación, conocen de la liberación, de la sanidad, pero no, quizás leen un versículo y después hablan de ellos. O quizás hablan una parte nomás del Evangelio. Hay hermanos que profundizan y no tienen el Evangelio de Pablo, o el Evangelio completo. Bueno, dice la palabra que 700 y dice 300 eran las concubinas, ¿no? Pero una es la hermosa mía. Va a haber hermosos creyentes. Hay preciosos hermanos que Dios utiliza. Y aún entre los hermanos que conocen este mensaje, hay hermanos preciosos, hermanos de fe. Tenemos a David y a Jonatán. Jonatán, un precioso hermano de fe. Ahí con su paje de armas subiendo contra el enemigo. Tenía verdadera fe. Le entrega algunas cosas a David, pero no completa su entrenamiento con él. Y eso vamos a ver hoy con la ayuda del Señor en Romanos. Pero realmente hay quienes conocen el mensaje, pero deciden quedarse en la comodidad y vivir en la casa de Saúl. Y después muere con Saúl. Pero hay rechazados, endeudados, quebrantados de espíritu, en quienes la gracia se va a manifestar más. Y el que siente que más se le perdonó, al que más se le perdonó, más ama. A todos se nos perdonó por igual, porque todos realmente gozamos del perdón de Dios, pero no todos entienden en profundidad lo que el Señor hizo a favor de nosotros. Pero bueno, conforme a nuestra visión del sacrificio del Señor, es también lo que nosotros vamos a alcanzar y va a ser también nuestra rendición. Bueno, vamos a seguir, verso 5 de Isaías capítulo 19. Y las aguas del mar faltarán, y el río se agotará y secará. Y se alejarán los ríos, y se agotarán y secarán las corrientes de los fosos. La caña y el carrizo serán cortados. Bueno, aquí lo que encontramos, dice, y las aguas del mar faltarán. Egipto, el único mar que tiene Egipto en su alrededor es el Mediterráneo. Y luego encontramos el río Nilo, como dijimos, que desemboca en su cauce, en el delta de esos 7 brazos. Pero dice que el mar, dice la palabra, las aguas del mar faltarán. Y en este caso el mar nos habla de pueblo, de muchedumbres y lenguas. Y nos hablan los ríos también de otras naciones más pequeñas, que rodean y que dependen de Egipto, que están rodeando a Egipto, y en las cuales todo el sistema del mundo, podemos decir,
se sostiene y depende de ellos. Acuérdense que el principal benefactor de Egipto fue el Nilo, pero también más adelante vamos a ver que hay pescadores. Y así este sistema del mundo depende de algunas naciones muy poderosas. No depende de naciones como Angola o Libia, son naciones muy pequeñas. Pero sí todas las naciones grandes y después las más pequeñas sostienen el sistema del mundo. Y dice la palabra, dice, las aguas del mar faltarán. Así va a ser. Todas las naciones que dan entidad a este sistema se van a caer, se van a secar. Y van a dejar de ser el sostén de este sistema. Van a ser ya la causa de la caída de este sistema, porque acuérdense que Egipto se alimenta de esto. Así es. Bueno, vamos a tomar, pasó rápido la hora, vamos a tomar 5 minutos y continuamos. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida, roca de salvación. Que Dios les bendiga, hermanos. Estamos muy contentos, muy gozosos de poder compartir con ustedes la palabra de Dios y queremos anunciar que este sábado vamos a estar dando las clases de la escuela bíblica por este medio. Vamos a usar una página de YouTube también para que, bueno, los que estamos estudiando en la escuela bíblica no nos atrasemos tanto, y los invitamos el día sábado desde las 14 horas. Vamos a estar dando las diferentes clases que estamos dando todos los fines de semana en Cahuel, en la iglesia donde pastorea nuestro hermano Guillermo Piscino. Así que los invitamos, especialmente a aquellos que son estudiantes, que están estudiando con nosotros ya desde el año pasado, a poder participar y estar atentos desde sus hogares. Seguimos orando, hermanos, por todos los hermanos que están pasando por esta cuarentena, por aquellos que están trabajando afuera, que el Señor les fortalezca, que guarde sus mentes, sus corazones, y también oramos para que el mundo pueda conocer al Señor, y para que también nuestros hermanos que quizás están durmiendo puedan despertarse y ver la oportunidad que el Señor nos da para prepararnos para su pronta venida. El Señor viene y estamos en un tiempo de oportunidad. Hermanos, que el Señor les bendiga ricamente. No temerá mi corazón, estarás allí. Aunque guerra se levante, aunque todos me rodearen, confiaré en ti, sí, confiaré en ti. Estaré confiado en ti. Escucha, Señor.